Buenas noches, muchas gracias a ASPRO y en especial a Richard Ferreira por la invitación. Siempre decimos que venimos con gusto a los lugares donde se nos convoca, siguiendo un poco algunas de las palabras que decía hace unos minutos Ferreira. Nos gusta el debate, nos gusta la discusión, pero lamentablemente estamos siempre en busca del debate perdido, ¿no? Porque no lo encontramos. Se ha puesto muy de moda hacer propaganda y muchas cosas, hasta la propia presentación de este nuevo proceso penal. Ustedes han visto incluso avisos de televisión donde aparecen nada menos que el presidente de la Suprema Corte y mi superior, el fiscal general, haciendo casi una propaganda como quien está vendiendo un paquete de galletitas. En realidad no se está vendiendo un paquete de galletitas, sino que se está hablando de algo que hace, como decía bien Ferreira, a la libertad de las personas, de los derechos de las personas como ciudadanos. Por lo tanto, no voy a hacer un acto de propaganda, todo lo contrario, voy a tratar de no monopolizar por mucho tiempo la palabra, voy a tratar de ser breve, pero voy a invitarlos a todos ustedes a plantear los cuestionamientos, las observaciones que le merezcan lo que yo voy a decir y cualquier otra circunstancia que no haya sido mencionada y que sea de interés vuestro, trataré de contestarla y de poder intercambiar opiniones con ustedes. ¿Qué es esto del nuevo proceso penal? En realidad no es algo nuevo. Ya sobre finales de la década del 90 hubo un intento por cambiar el proceso penal. En aquel momento, como cara visible de ese intento, estaba entre otros el fiscal de corte en aquel entonces, el doctor Peri Valdés. El proyecto no era exactamente igual al actual, pero lo cierto es que la ley se aprobó en su momento con una vigencia a determinado tiempo y luego se fue postergando y hasta en determinado momento se dejó sin efecto. Eso estuvo también de la mano, entre otras cosas, de la caída de ese fiscal de corte, que fue sumariado a partir de serias denuncias que se hicieron en aquella época, donde quedó demostrado que ese fiscal de corte había violado la independencia de los fiscales de distintas maneras, creando distintos tipos de organizaciones a nivel administrativo dentro del Ministerio Público que no se compatibilizaban con la ley. Quien habla se sintió aliviado en aquel tiempo, porque de alguna manera parecía que se había ganado una batalla. Estaba convencido de que la guerra no. Tuvimos un periodo de 4 o 5 años de tranquilidad, pero nuevamente, yo siempre digo esto un poco en serio, un poco en broma, cada vez que nos han querido complicar a los fiscales, nos han puesto de jefe a un juez. Peri Valdés era un ministro del Tribunal de Apelaciones, era un juez, y ahora nos pusieron a un juez de primera instancia, el juez de crimen organizado, el doctor Jorge Díaz, como fiscal de corte. Y cada vez que eso ha ocurrido, las 2 veces históricas que eso ha ocurrido, los fiscales la hemos pasado mal y la estamos pasando mal. En muchas cosas, escuchaba lo que comentaba Richard, y creo que nosotros estamos sufriendo muchas de las cosas que ustedes están sufriendo como policías. Y me imagino que si aquí hubiera gente de la salud también diría algo parecido, y si hubiera gente de la enseñanza posiblemente tuviera cosas para decir semejantes. Obviamente en el métier de cada uno y con las diferencias de las características del trabajo de cada uno. Les decía, la idea no es nueva, prácticamente se reedita igual que aquella idea del año 97, con algunas variantes, a mi juicio para peor, y en determinado momento se aprueba como ley el nuevo proceso penal, prácticamente con la unanimidad del espectro político, casi con el aplauso de la Academia Universitaria de Derecho Penal y Derecho Procesal en especial, sin voces discrepantes, salvo las contadas de quien habla y algún otro profesional. A mitad de se establece una vigencia en determinado tiempo, pero a mitad de camino se modifica dramáticamente ese proceso, se le introducen no menos de 40 modificaciones, eso se convierte en ley también, en la ley 19.436, que a mitad de camino de que la ley fuera puesta en vigencia, prorroga un tiempo más la vigencia, pero introduce, como les decía, no menos de 40 modificaciones, que cambian la estructura incluso del propio proceso que se prevé
en este nuevo Código del Proceso Penal. Y ahora, hace cuestión de pocos días, nos enteramos que hay un nuevo proyecto, un anteproyecto en realidad, porque todavía no ha sido presentado oficialmente como proyecto. Hoy leí en el diario que aparentemente va a motivar, aunque sea una ley de un artículo, que va a postergar nuevamente la vigencia de ese proceso. Bienvenido sea, si es así, porque nos va a dar tiempo para poder criticarlo y poder intentar de que ese proceso no entre en vigencia jamás, que es mi propósito entre otros tantos. Pero lo cierto es que este nuevo anteproyecto, que es presentado nada menos que por la Fiscalía, que había sido la que había impulsado la vigencia cuanto antes del nuevo código, ahora resulta que presenta un proyecto con 50 páginas y 98 modificaciones. Se modifican 98 artículos, entre ellos del Código del Proceso Penal, pero también artículos referidos a otras leyes, como por ejemplo la Ley Orgánica Policial, la Ley Orgánica, la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, en fin, una cantidad de modificaciones. Por eso estamos en un verdadero tembladeral, en una situación casi de incertidumbre, de caos, de miedo, no se sabe lo que va a pasar. Mis colegas, lamentablemente, recién ahora, hace pocos días, se empezaron a dar cuenta de muchas de las cosas que yo le vengo advirtiendo no menos de hace 4 o 5 años. Pero se asustaron también. Y yo creo que hoy están todos asustados. Quizás a los legisladores les resbala un poco el problema y les importa poco si se posterga o no. En esos juegos a veces que se hacen desde la política, de bueno, yo soy más gallito que vos, yo quiero ir para adelante y vos ahora no querés, vos me dijiste que querías ir y ahora no querés. Pero lo cierto es que hay mucha incertidumbre y mucho miedo. Voy a tratar de describir desde esa perspectiva de las incertidumbres, del caos, de lo que vamos a pegar un salto a algo que no sabemos mucho qué es lo que va a hacer. Voy a tratar de identificarles a ustedes en qué consiste este cambio del proceso penal, que está acompañado no solo por estas leyes que yo mencionaba, la originaria del nuevo proceso penal, del nuevo Código del Proceso Penal, más esa ley modificativa 19.436, a mitad de camino, sino que viene de la mano con otras 2 leyes, quizás las más importantes en el sentido del objetivo que se quería alcanzar. 2 leyes que se dictaron diciendo estas leyes las tenemos que dictar porque se viene el nuevo proceso penal. Las 2 refieren a las fiscalías. La primera es una ley 19.334, que es la ley que saca a las fiscalías del Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Cultura, de donde dependían administrativamente, y las coloca en un servicio descentralizado. Y la segunda ley, más reciente, de ahora de enero, 19.483, que establece el nuevo estatuto, la nueva ley orgánica de los fiscales, y establece un sistema rígido, vertical, de instrucciones. Los fiscales pasan a estar directamente sometidos en un sistema que yo denomino de fiscal general y de fiscales delegados. ¿Por qué digo que estas 2 leyes quizás eran el objetivo principal? Porque estas 2 leyes permiten que esa institución nueva llamada Fiscalía General se transforme en una suerte de brazo muy útil al gobierno de turno. Y cuando digo que era el objetivo principal, más allá del nuevo proceso penal, me estoy refiriendo que a partir de la creación de esa institución, Fiscalía General, por lo que veremos a continuación, prácticamente vamos a un sistema donde se logra el desideratum de que nadie se investiga a sí mismo. Retengan ustedes un poco esta expresión: nadie se investiga a sí mismo. 3 grandes ideas que van en función de todas estas modificaciones, reitero, nuevo proceso penal más esas 2 leyes que refieren al funcionamiento de la Fiscalía. Primer concepto: la ley del nuevo proceso penal, el nuevo Código del Proceso Penal, provoca una transferencia de poder. Se le quita a los jueces el poder de investigar, el poder de instrucción. Hacemos desaparecer a los jueces de instrucción. El juez ya no va a tener la dirección de la investigación criminal. Se les quita ese poder y se le entrega a esa nueva institución creada llamada Fiscalía General. Esta transferencia de poder choca, en primer lugar, choca con la Constitución en este sentido. ¿Cómo se fundamenta esta transferencia de poder? Se dice, bueno, vamos a ir a un proceso acusatorio donde el fiscal va a ser quien va a tener la dirección de la investigación criminal.
Pasa que nuestra Constitución, desde 1830, tiene 3 artículos que definen que el proceso constitucional penal, es decir, las reglas del proceso penal establecidas en la Constitución, no establecen un proceso acusatorio como este que se quiere establecer, sino que establecen un proceso inquisitivo acusatorio, con 2 grandes etapas. Una primera etapa donde el juez tiene la dirección de la investigación, que es la etapa inquisitiva, popularmente conocida como presumario y sumario, con el punto de quiebre que es el procesamiento, y una etapa posterior que es el juicio criminal. El juicio criminal que sí se empieza a partir de una acusación que redacta el Ministerio Público, el fiscal, y ahí se inicia la etapa propia acusatoria del juicio. Esos son los artículos actuales 15, 16 y 22 de la Constitución. Que como se me enseñó hace mucho tiempo, por alguien que sabía mucho de estas cosas, si uno busca en la Constitución, en el texto original de la Constitución de 1830, eran los artículos 113, 114 y 115. Y entonces allí uno veía exactamente la línea del proceso como estaba establecida. Esa primera etapa donde el amo y señor era el juez, era el que encaraba la investigación, el que realizaba las pruebas, el que sometía a la persona a la sujeción del proceso, y después sí una etapa de juicio donde quien empezaba el juicio, la parte actora del juicio, era la Fiscalía. En esa Constitución de 1830 se veía clara esa línea por esa continuidad de esos 3 artículos. Con las sucesivas reformas constitucionales que sufrió el país, esos artículos quedaron separados, pero se introdujeron otros elementos y otras garantías en el medio, pero lo cierto es que esa línea sigue manteniéndose en nuestra Constitución. Nuestra Constitución exige un proceso penal inquisitivo acusatorio. Si nos gusta o no nos gusta, es otro problema. Pero para cambiar eso, lo que tenemos que hacer es reformar la Constitución. Y una de las cosas que no se han querido hacer es reformar la Constitución. Por ejemplo, en Colombia se modificó la Constitución para ir a un sistema acusatorio parecido, semejante al que se quiere establecer en el Uruguay. ¿Por qué en el Uruguay no se quiere modificar la Constitución? Porque cualquiera de los 4 vías para modificar la Constitución previstas en el artículo 331 de la Constitución, cualquiera de los 4 procedimientos para modificar la Constitución, tienen de común denominador que exige la consulta popular, es decir, exige el pronunciamiento del pueblo. Y para llegar al pronunciamiento del pueblo hay que explicar estas cosas, y eso es lo que no se quiere. Lo que no se quiere es explicar. Por eso es la falta de conocimiento que muchos, quizás algunos menos porque hemos sido muy perros, por decirlo de alguna manera, en el seguimiento de cada una de estas cosas, estudiando las versiones taquigráficas, estudiando la legislación extranjera, tratando de anticipar lo que se viene en función de lo que ha ocurrido en otros países, que nos hemos puesto en guardia frente a este tema. Pero en general, este código ha sido aprobado casi, se puede decir, a tapas cerradas, sin mayores discusiones, sin mayores debates. Y cuando digo a tapas cerradas me refiero sin la apertura al público en general, a los ciudadanos en general, para explicarle exactamente y para escuchar las voces disonantes, que es lo que realmente importa, porque las voces disonantes son las que pueden llevarnos de alguna manera a algo mejor, a evolucionar y no a quedarnos en una receta importada de afuera y que se nos plantea como un modelo, como una caricatura a ser cumplida. Hay una cosa que yo siempre hago con esto de la transferencia del poder, reitero, quitarle el poder a los jueces de instrucción para entregárselo a un organismo que no está dentro del Poder Judicial. Ojo, en Colombia la Fiscalía General está dentro del Poder Judicial, para que ustedes vean algunos detalles importantes. Acá se le colocó la Fiscalía en un servicio descentralizado y enseguida veremos qué significa eso, pero lo cierto es que la dependencia se mantiene con el Poder Ejecutivo, porque, ojo, OCE es un servicio descentralizado, ANCAP es un ente autónomo. ¿Qué independencia tienen OCE, ANCAP? ANCAP para fijar los precios de combustible es lo que diga el Ministerio de Economía. Bastante escasa, muy pequeña. Lo mismo va a ocurrir y está ocurriendo con esta Fiscalía General. Pero les decía que yo para referir un poco, iluminar un poco qué significa esto de los jueces de instrucción y la importancia que tienen los jueces de instrucción, siempre me remonto a los tristes episodios de la Italia, de la Sicilia, de principios de los años 90, cuando aquellos 2 jueces, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, son asesinados vilmente con atentados dinamiteros. Él, las señoras en el caso de uno, los funcionarios que lo acompañaban, los guardaespaldas, con atentados dinamiteros ambos en prácticamente
una diferencia de 6 meses o de menos de 5 o 6 meses, son asesinados los dos. ¿Quiénes eran estos dos señores, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino? Eran dos jueces de instrucción que estaban llevando a cabo nada menos que la investigación de la relación en Sicilia, en Palermo, la investigación de las relaciones entre la política y la mafia. De alguna manera esos homicidios, esos asesinatos, dieron un mensaje al mundo. No quedó solo el mensaje en Italia, sino que el mensaje se mandó al resto del mundo. Los jueces de instrucción son peligrosos y como son peligrosos los vamos a matar. Hagan, creen, busquen, copien un sistema de justicia penal donde no existan los jueces de instrucción. Bueno, a eso vamos nosotros, a un sistema de justicia penal donde no van a existir los jueces de instrucción, donde esa dirección de la investigación de los crímenes, entre otros, pongo entre paréntesis, los crímenes vinculados a las relaciones de la política con la mafia, los crímenes de corrupción, no van a ser investigados por un poder independiente o por magistrados de un poder independiente o para ser más claro, por magistrados independientes de un poder independiente como son los jueces, sino que van a ser investigados en principio por una ventanilla única que conforma un organismo distinto, que ahora trataremos de describir. Primer elemento entonces de este nuevo proceso penal, yo lo llamo nuevo proceso penal, nuevo código de procedimiento penal, esa transferencia dramática del poder, quitarle el poder a los jueces de instruir. Los jueces con este nuevo código no pueden hoy hacer pruebas, no pueden investigar los crímenes. Así lean en los diarios que se le está indicando que el hecho fue una rapiña, si el fiscal le viene a decir que no es una rapiña, el juez no puede hacer ningún elemento de prueba tendiente a probar que el fiscal se está equivocando, por ejemplo, o a demostrar que la realidad no se corresponde con lo que el fiscal dice. Eso a título de imagen dramática a lo que vamos. Segundo elemento. Primer elemento, transferencia del poder. Segundo elemento, yo lo llamo el elemento de la dependencia. Y ahí vamos a lo que supone la creación de esta Fiscalía General de la Nación, como pomposamente se la llama. El nombre muchas veces sirve porque dice muchas cosas. En primer lugar, la institución Fiscalía General de la Nación no está prevista en la Constitución. Es un invento. No es un invento de los uruguayos. Si ustedes van a Colombia, en Colombia se llama Fiscalía General. Si ustedes van a Argentina, se llama Procuraduría General. Si ustedes van a otros estados, también se llamará Fiscalía General, Procuraduría General. Es la copia caricaturesca en muchos casos del Procurador General de los Estados Unidos, que es el jefe del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Uno de los famosos jefes del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue Bobby Kennedy, cuando en su momento su hermano, el presidente John Kennedy, lo nombra al mando del Departamento de Justicia, y uno habrán leído, habrán visto las discusiones que tenía Bobby Kennedy con el director del FBI en aquella época, J. Edgar Hoover, y todas las disputas que hubo. Bueno, Bobby Kennedy tenía tanto predicamento como procurador general, más allá de llamarse Kennedy, ¿no? Que no era poca cosa, que fue candidato a presidente de los Estados Unidos. Termina muerto en un atentado que se produce en la campaña política. Pero, por eso les digo, el concepto de Fiscalía General no es un concepto propio, no está previsto en nuestra Constitución. Cuando nuestra Constitución habla de los fiscales, habla en el artículo 168, número 13, del fiscal de corte y los demás fiscales letrados de la República. Pero no habla de esto, de la Fiscalía General, de este Frankenstein que ha sido creado llamado Fiscalía General. La propia expresión Fiscalía General nos está diciendo algo. Ya no vamos a tener más fiscales letrados de la República. Cuando la Constitución habla de fiscales letrados de la República, y eso lo hace a partir de 1934, la reforma de 1934, hizo una expresa discusión al respecto si los fiscales debían pertenecer al Poder Judicial o debían pertenecer al Poder Ejecutivo, dónde debían estar ubicados institucionalmente. La solución a la que se llegó fue una solución de transacción, como sucede muchas veces en la política. Y entonces se llegó a la conclusión de lo siguiente, que los fiscales no deben ser fiscales del gobierno, no deben ser fiscales que representen la voluntad del gobierno de turno, sino que deben ser fiscales letrados de la República, de un concepto abstracto
que está por encima del concepto de gobierno, está por encima del concepto de partido político en el gobierno. Y eso se refrendó en la propia norma constitucional porque para designarlos, si bien los propone el Poder Ejecutivo, me estoy refiriendo al fiscal de corte, a un fiscal letrado departamental, y cuando un fiscal letrado departamental entra a Montevideo tiene que volver a seguirse el procedimiento para ser fiscal letrado nacional, aunque ahora ya no se llaman más fiscales nacionales, ese es otro tema. Pero lo cierto es que siempre requiere el mismo procedimiento, propuesta del Poder Ejecutivo y la obtención de una venia de nada menos que de 3/5 de los integrantes del Senado, y luego sí la designación presidencial una vez obtenida la venia. ¿Qué es lo que se quería buscar en 1924? Ubiquémonos en un país bipartidista, pero hoy válido también en un país con 3 o con 4 partidos. Lo que se quería lograr era que el fiscal designado no fuera designado por pertenecer a una institución, a un partido político o a una fracción política. Se buscaba un fiscal apolítico, en principio, que estuviera más allá de las voluntades políticas ocasionales de los partidos en el poder o de los partidos en la oposición. Fiscales letrados de la República, nada que ver con esto de fiscal general. Sin embargo, con estas dos leyes que yo le menciono, que contrarían lo establecido en ese artículo de la Constitución, el artículo 168, número 13 de la Constitución, se consigue lo que yo llamo una especie de juego de la mosqueta. Los fiscales que estábamos administrativamente dentro del Ministerio de Educación y Cultura, Poder Ejecutivo, pero dotados de esa independencia técnica individual por ser fiscales letrados de la República y por haber sido designados de la forma que yo les mencionaba, por obra de estas leyes pasa a integrar, es sacado del Poder Ejecutivo y pasa a integrar un servicio descentralizado. Entonces todo el mundo dice, más autonomía. Un servicio descentralizado significa que van a estar más lejos del Poder Ejecutivo y por esa razón van a tener más autonomía. Ya les expliqué que cuál es la autonomía que tiene hoy OCE, o cuál es la autonomía que tiene ANCAP, o cuál es la autonomía que tiene UTE realmente, y entonces podrán ver que eso de más autonomía pasa a ser una ficción. Pero ahí no termina la cosa, porque sigue el juego de la mosqueta. En el interior de esa institución llamada Fiscalía General de la Nación no va a haber independencia individual de los fiscales. Los fiscales van a estar sometidos a instrucciones, los fiscales van a estar sometidos a directivas, van a estar en un sistema, como bien se dice, regido por dos principios, de jerarquía y de unidad. Vamos a un sistema de magistrado único, de fiscal único, por eso de fiscal general. Es el que manda. Los otros son fiscales delegados que van a obedecer esas instrucciones y esas directivas que están dando. Les puedo asegurar que todos los días estamos recibiendo instrucciones y directivas de distinta índole, algunas sí llamadas instrucciones, otras llamadas exhortaciones, otras con otros nombres, pero todos los días estamos recibiendo disposiciones que nos dicen qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Con lo cual la independencia técnica individual pasa a ser destruida totalmente y abolida totalmente. ¿El libro de Urruzola es un ejemplo? El libro de Urruzola es un ejemplo muy claro. Una de las formas de digitar un asunto es elegir el fiscal al que se le manda el asunto. En realidad lo que debió haber ocurrido con el libro de Urruzola es que cualquiera de los fiscales debió haber asumido competencias por su propia voluntad. No lo hizo, esperó la orden del superior. Ya el hecho de haber esperado, que todos los fiscales hayan esperado que el superior dijera actúe usted, ya eso es pérdida de la independencia, no solo de la fiscal que actuó, de todos los fiscales. Porque no hubo ninguno que actuara de motu propio. Y ya eso es sintomático de dependencia. Lo vengo diciendo hace mucho, tengo un enfrentamiento, no integro la asociación de fiscales, el gremio de los fiscales, pero vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, y bueno, soy prácticamente persona no grata del gremio, y el gremio para mí no es persona no grata para mí también, y todos los integrantes, más allá de que tenga buena relación personal con muchos de mis colegas. Esto supone la existencia de un poder verticalizado y de una oficina que en el nuevo proceso penal se transforma en una ventanilla única, porque como dijimos, la transferencia de poder fue sacarle el poder de instrucción a los jueces y entregárselo a esta Fiscalía General. Esta Fiscalía General, monopólicamente, es la que decide, con un sistema verticalizado, qué se lleva al juzgado y qué no se lleva al juzgado. Quién va preso y quién no va preso, en definitiva. Decide sobre la libertad de las personas. Una oficina administrativa, una entidad meramente administrativa. El nuevo proceso penal, además, yo lo llamo que no es un proceso acusatorio,
sino que es un proceso comisarial. Quizás la expresión comisarial pueda resultar un poco chocante. ¿Pero por qué lo digo? Porque gran parte de la actividad que va a desarrollar de investigación ese fiscal general a través de sus fiscales delegados no se va a desarrollar en el ámbito judicial, no se va a desarrollar dentro del recinto judicial, sino que se va a desarrollar en dependencias administrativas. En algunos casos serán dependencias policiales donde el fiscal se tendrá que ir a constituir, ese fiscal delegado se tendrá que ir a constituir en la comisaría. Se establecen mecanismos por los cuales ese fiscal le va a dar órdenes a los funcionarios policiales, con lo cual se va a plantear el problema de una doble jerarquía que han intentado resolver, no sé si ustedes lo conocen, con unos protocolos de actuación conjunta de los fiscales y los jueces que son bastante confusos. Ahora se van a ser incluidos, eso es una novedad que les digo, porque parece que va a ser dictada ahora con fecha 28 de mayo una nueva instrucción para los fiscales, sin que el código esté vigente, con lo cual ya renguea bastante, pero donde esos protocolos son incorporados a esa instrucción, donde se establece la metodología de actuación conjunta de fiscales y de policía. Todo por vía administrativa, ¿no? Es decir, porque se está sustentando en leyes que todavía no están vigentes, pero a su vez se introducen una cantidad de variantes que suponen órdenes puramente administrativas, sin ley de por medio. Les decía, esa parte, lo que uno conoce como la cocina de la investigación de un delito, ya no se va a desarrollar en el juzgado. Ese presumario que antes se desarrollaba en el juzgado a la espera de la decisión del procesamiento o no de una persona, ya no se va a desarrollar en el ámbito judicial, sino que se va a desarrollar en el ámbito administrativo. Que en muchos casos, adivinen para quiénes, va a ser en el ámbito de una comisaría. Y que en otros casos no va a ser en el ámbito de una comisaría, sino que va a ser en el ámbito de los grandes estudios jurídicos, en el ámbito de la fiscalía, con un cafecito muy rico de por medio, con escritos que van para acá y escritos que van para allá. Y esto no es un invento de quien habla, esta es la realidad hoy del proceso penal norteamericano. El proceso penal norteamericano no es el que nosotros vemos, o por lo menos no es todo el que nosotros vemos en las películas de Hollywood, que son muchas veces fieles, pero lo cierto es que el proceso por jurado, que nosotros, dicho sea de paso, en este código no se prevé, siento que en la Constitución está previsto como una posibilidad y que el Uruguay lo tuvo, con alguna experiencia bastante negativa, pero lo tuvo en el pasado. Pero el proceso por jurados en Estados Unidos es apenas un 5% de los procesos penales en Estados Unidos. El otro 95% de los procesos penales en Estados Unidos se resuelve por el sistema de pactos. La negociación esa que ustedes observan a veces en las películas entre el fiscal compareciendo en la dependencia policial y negociando con el indagado o con el abogado del indagado. Ese es el tercer elemento al que me quiero referir, que vamos a un proceso penal por pactos. Los fiscales norteamericanos, los agentes del FBI, algunos de la CIA posiblemente también, los fiscales colombianos, los fiscales chilenos, los fiscales peruanos, todos los que han venido acá a enseñarle a nuestros fiscales cómo ser fiscales, lo cual para mí ya es una afrenta bastante importante. Yo no digo que no se pueda intercambiar información y experiencia, eso es muy bueno, muy positivo, pero una cosa es que funcionarios públicos de otro estado le vengan a enseñar a funcionarios públicos del estado uruguayo cómo tienen que ser funcionarios públicos. Eso se acerca mucho a una forma de imperialismo, de colonización. No lo puedo definir de otra manera. Bueno, pero volviendo para atrás, rebobinando. Todos esos individuos que han venido a enseñar aquí cómo hacer este proceso penal, más todos los que de aquí han viajado al exterior, por lo menos hace 10 años jueces y fiscales están viajando al exterior. Algunos deben tener no menos de 40 idas al Departamento de Estado, Departamento de Justicia de Estados Unidos en el pasaporte, habría que revisarles el pasaporte nomás, obviamente de los superiores. Todos les han dicho a nuestros fiscales tienen que pactar en un 80% de los asuntos. Si no pactan en un 80% de los asuntos, el sistema colapsa. Y ustedes lo van a entender fácilmente, esto de que ¿por qué colapsa? La relación actual en la investigación penal, ¿cómo es? Es una relación directa, policía-juez. Obviamente en aquellas situaciones, empezando por aquellas situaciones donde hay un individuo detenido en plena investigación.